con más acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a mostrarles también algo importante que ocurrió hoy en las Naciones Unidas, pero previamente los precios del petróleo venezolano y otros valores a la hora de nuestro cierre, ¿no? Como les dijimos, estable, sin problema, $102.46 el barril del crudo venezolano de 159 litros. Nuestro presupuesto está calculado a $40 y está a 102,46. El barril del OPEP baja algo, 101,81. El precio del Brent del Mar del Norte sube levemente, $107,14. El West Texas, uno de los marcadores que nos interesan, también sube, 84,45, lo cual nos beneficia indirectamente. El precio del oro baja levemente, pero se queda en $1,650,19 la onza Troy. La tonelada de cobre, $7,266. Y el precio del café sube levemente, $2,408 la libra. Y el euro, en medio de esta situación, sube frente al dólar y queda en 1,36. ¿Por qué nos importa lo que pasó en la ONU? Porque hoy se fijó la posición de Venezuela en una carta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, leída por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y esto en el ámbito de las Naciones Unidas. Cuando va el presidente, normalmente se llena hasta la bandera, pero ya les dijimos, cuando las cosas están como están, no siempre se hace el quórum en la Asamblea General, pero la posición quedó clara para la historia y para el récord. Ahí se fijaron posiciones. Posiciones como qué, por ejemplo, como la total oposición a la descarada intervención en Libia, las amenazas de llevar adelante algo parecido a Siria, el apoyo vertical, contundente y absoluto al Estado palestino y, por supuesto, algunos de los otros acontecimientos que ahora marcan la historia de todos los días y que podemos ver de inmediato en un detallado documento que, desde el lugar de oradores en la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, llevó como posición oficial de nuestro país el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. Una asamblea donde, como ven, comenzaba a llegar la gente. Normalmente cuando lo hace en persona el presidente Chávez no alcanzan los asientos, pero en la rutina habitual y lo que hemos cubierto por años Naciones Unidas sabemos que esto ocurre, lo que importa es que quede bien registrado ese discurso, porque ahí va la posición oficial de los países. Y ahora vienen posiciones de conjunto que nos tienen que llevar también a ver quién es solidario con las causas y quién no. Cualquiera sea el caso, el documento es un documento histórico y fue leído con la aprobación previa del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro ministro lo señaló así. Toda la plana mayor de nuestra diplomacia estaba acompañándolo. Señor presidente, querido hermano de los gobiernos del mundo representados en la Organización de Naciones Unidas, ya casi llegando al final del inicio de esta Asamblea General Anual de Naciones Unidas, y habiendo escuchado y evaluado las posiciones sobre los distintos temas del mundo en que se debate nuestro planeta y la humanidad entera, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana Suramericana, ha recibido para hacer del conocimiento de los gobiernos y pueblos hermanos del mundo una carta del presidente de la República, comandante Hugo Chávez, a esta Asamblea General.
haciendo un conjunto de reflexiones muy necesarias y pertinentes para el debate democrático de nuestro mundo y sobre todo para el proceso creciente de empoderamiento de los pueblos del mundo y de transformación, de refundación necesaria de la Organización de Naciones Unidas como sistema multilateral que la humanidad ha tenido en los últimos 6 o 7 décadas. Así que, señor presidente, con su venia, paso a leer, igualmente a distribuir a las delegaciones la carta del comandante Hugo Chávez. Caracas, 26 de septiembre del año 2011. Señor presidente de la Asamblea General, distinguidos representantes de los pueblos del mundo, señoras y señores, dirijo estas palabras a la Asamblea General de Naciones Unidas, a este gran foro donde se encuentran representados todos los pueblos de la tierra, para expresar las verdades de la Venezuela bolivariana, las verdades y reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con la justicia y la igualdad. Esto es, con la paz. La paz, la paz, la paz. No buscamos la paz de los cementerios, como decía Kant con ironía, sino una paz asentada en el más celoso respeto al derecho internacional. Lamentablemente la ONU, a lo largo de toda su historia, en lugar de sumar y multiplicar esfuerzos por la paz entre las naciones, ha terminado avalando unas veces por acción y otras por omisión las más despiadadas injusticias. Siempre hay que recordar que el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas se habla de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pura letra muerta. Desde 1945 para acá, las guerras no han hecho sino crecer y multiplicarse inexorablemente. Veamos una vez más hacia Libia destruida y ensangrentada por voluntad de los poderosos de este mundo. Quiero hacer un llamado a la reflexión a los gobiernos del mundo. Desde el 11 de septiembre del año 2001 comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene precedentes históricos. Una guerra permanente, a perpetuidad. Debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos. Necesario es formular un conjunto de inquietudes a partir de los peligros y las amenazas que nos acechan. ¿Por qué Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares? ¿A qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado a aumentar cada vez más su poderío militar? ¿Por qué ha desencadenado tantas guerras, violando la soberanía de otras naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿Cómo hacer valer el derecho internacional contra su insensata aspiración de hegemonizar militarmente al mundo en garantía de fuentes energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿Por qué la ONU no hace nada para detener a Washington? Si respondiéramos con absoluta sinceridad a estas interrogantes, comprenderíamos que el imperio se ha adjudicado el papel de juez del mundo, sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad, y que por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos. Washington sabe que el mundo multipolar es ya una realidad irreversible. Su estrategia consiste en detener a toda costa el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes negociando grandes intereses con sus socios y secuaces para darle a la multipolaridad el rumbo que el imperio quiera. Pero esto no es todo. Se trata de una reconfiguración del mundo que se sustenta en la hegemonía militar yanqui. La humanidad se está enfrentando a la amenaza cierta de la guerra permanente. En cualquier escenario, y Libia lo demuestra, el imperio está dispuesto a crear las condiciones políticas para ir a la guerra. En la visión imperial del mundo se está invirtiendo el célebre
axioma de Clausewitz: la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo Armagedón? El poder omnímodo de la cúpula militar financiera, que está destruyendo el mundo para acumular cada vez más ganancias. La cúpula militar financiera que está subordinando de facto a un conjunto de estados. Téngase en cuenta que el modo de existir el capital financiero es la guerra que arruina a los más, enriquece hasta lo impensable a unos pocos. En lo inmediato, existe una gravísima amenaza para la paz mundial: el desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales que comenzó en Libia con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al sistema mundo capitalista, hoy en crisis estructural, pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad consumista y destructiva. El caso de Libia debe alertarnos sobre la pretensión de implementar un nuevo formato imperial de coloniaje, el del intervencionismo militar avalado por los órganos antidemocráticos de Naciones Unidas y justificado en base a mentiras prefabricadas. La humanidad está al borde de una catástrofe inimaginable. El planeta marcha inexorablemente hacia el más devastador ecocidio. El calentamiento global lo anuncia a través de sus pavorosas consecuencias, pero la ideología de los Cortés y los Pizarros, viejos colonizadores españoles que destruyeron parte de América, respecto del ecosistema, como bien dice el notable pensador francés Ergan Morin, los lleva a seguir depredando y destruyendo. La crisis energética y la crisis alimentaria se agudizan, pero el capitalismo sigue traspasando impunemente todos los límites. Frente a este panorama tan desolador, el gran científico estadounidense Linus Pauling, galardonado en 2 ocasiones con el Premio Nobel, nos sigue iluminando el camino. Cito: creo que existe en el mundo un poder mayor que el poder negativo de la fuerza militar y de las bombas nucleares, el poder del bien, de la moralidad, del humanitarismo. Creo en el poder del espíritu humano. Cierre la cita. Movilicémonos entonces, nos llama el presidente Chávez. Movilicémonos entonces. Todo el poder del espíritu humano. Es tiempo ya. Se impone desatar una gran contraofensiva política para impedir que los poderes de las tinieblas encuentren justificaciones para ir a la guerra, para desatar la guerra global generalizada con la que pretenden salvar al capital de Occidente. Venezuela llama a la constitución de una gran alianza contra la guerra y por la paz, con el supremo objetivo de evitar la guerra a como dé lugar. Hay que derrotar políticamente a los guerreristas y más aún a la cúpula militar financiera que los auspicia y manda. Construyamos el equilibrio del universo que avisorara el libertador suramericano Simón Bolívar. El equilibrio que, según sus palabras, no puede hallarse en el seno de la guerra. El equilibrio que solo nace de la paz. Necesario es hacer memoria y memoria inmediata. Venezuela, junto a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, ALBA, estuvo abogando activamente por una solución pacífica y negociada al conflicto libio. Así lo hizo también la Unión Africana, pero a la postre se impuso la lógica bélica decretada desde el Consejo de Seguridad de la ONU y puesta en práctica por la OTAN, ese brazo armado del imperio yanqui.